La era de la divina voluntad, comentado teológicamente por el padre Joseph sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa, en Dios Comencemos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos viviendo en tiempos muy turbulentos, mis hermanos y hermanas, en Cristo, tiempos en los que enfrentamos el espíritu del anticristo, de quien San Juan habló en su primera carta en la Sagrada Escritura. Pero los mismos tiempos en los que Jesús nos dice que no temamos, porque es Él quien está con nosotros en estos tiempos turbulentos. Hoy deseo continuar con el tema que abordé en las últimas semanas, y ese es el tema de los escritos de Luisa, y la necesidad de que sean presentados adecuadamente al público para una correcta interpretación de su intención. Porque cuando Luisa escribía, pretendía cosas que no siempre salían de la manera en que ella esperaba. Porque ella hablaba una gramática italiana muy empobrecida, dialecto apuliano. La mayoría de las personas no lo entienden, menos del 1% lo hace. Entonces, para que las masas entiendan lo que Luisa transmitía cuando escribía en su empobrecido dialecto apuliano, los escritos deben ser presentados a ellas, a las masas, de una manera coherente y sistemática. No es raro que Dios se revele a sus profetas, quizás que son incultos, débiles, incapaces de hacer algo por sí mismos, con muy pocos talentos o habilidades. Porque Dios se siente atraído por nuestra miseria. La palabra miseria no implica pecaminosidad deliberada, aunque todos somos pecadores concebidos en pecado y sujetos a la inclinación al pecado que ni siquiera el bautismo elimina. La miseria implica la incapacidad de uno para hacer algo de gran importancia.
No tienen grandes talentos, grandes habilidades, elocuencia, cosas así. Así que Dios elige a aquellos no tanto por sus dones o talentos externos, sino por su sinceridad de corazón. Esto es lo que más atrae a Dios, y por eso elige a los sencillos que tienen corazones puros y sinceros. Ahora, Dios puede atraer a aquellos que no son tan puros o sinceros de corazón y purificarlos, como hizo con San Agustín, San Francisco, San Pablo, San María Magdalena, y lista sigue. En el esfuerzo de aquellos encargados de presentar al mundo los escritos de Luisa, así como los escritos de la Sagrada Escritura, los escritos de Santa Faustina, otros escritos inspirados por Dios. A través de un instrumento puro y sincero, se deben asegurar y tomar varios pasos para que las masas los entiendan adecuadamente. Entonces, ¿quiénes son los encargados de preparar estos escritos para el público? Bueno, la Iglesia nos da la respuesta. Hay un documento publicado por el cardenal Ratzinger antes de fallecer, de hecho, antes de ser coronado pontífice, mientras aún era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe en el Vaticano, titulado Donum Veritatis, el don de la verdad sobre la vocación eclesial del teólogo. Ese es el título, Donum Veritatis, sobre la vocación eclesial del teólogo. Y en este documento se explican detalladamente los pasos que son necesarios e importantes para los escritos de Luisa, los escritos de Faustina, la Sagrada Escritura, para ser preparados para el público. De hecho, cualquier escrito que sea reconocido como auténtico por la Iglesia, a través de los sellos del Imprimatur y el Hill of Stot, que tienen peso universal, lo que significa que pueden ser distribuidos en cualquier diócesis, colocados en cualquier iglesia, llevando estos dos sellos. Y esto es derecho canónico. La ley canónica respalda estos sellos. El Imprimatur, cualquier obra que lleve estos sellos, reconoce que lo que se contiene aquí está libre de error doctrinal y es una buena lectura para católicos y cristianos por igual. Bueno, ¿quién prepara cuidadosamente esos escritos que llevan estos sellos? ¿Para las masas? Nuevamente, basado en este documento, Donum Veritatis, sobre la vocación eclesial del teólogo, y en otros documentos del magisterio, la respuesta es los teólogos. Ahora, los teólogos son formados por la Iglesia para presentar académicamente a la Iglesia. Primero, el contexto y la doctrina contenida en los escritos de estos individuos que llevan los sellos de aprobación. A menudo, los teólogos preparan estos escritos para la aprobación también, como lo hizo Karol Wojtyla. Preparar los escritos de Santa Faustina para las masas, y les impartió su propio sello de aprobación como el arzobispo de Cracovia. Así que el teólogo no solo prepara los escritos para las masas, sino para la Iglesia misma, como lo hizo Aníbal de Francia. Él preparó los escritos de Luisa para el obispo dándoles su Nihilum Statis, el Sensi Librorum. Y luego el obispo les impartió su Imprimatur, abriendo así las puertas del mundo de las masas a los escritos de Luisa. Y es por eso que Jesús se refiere a Aníbal como el primer apóstol, tal vez. Ahora, ¿cómo prepara el teólogo estos escritos? Quiero repasar esto con mucho cuidado para que entendamos cómo interpretar lo que está contenido en los escritos de Luisa. Porque hoy, en todo el mundo, aunque los escritos de Luisa están traducidos a más de 20 idiomas, muchas personas los interpretan mal hasta el día de hoy. Y sé esto no solo por la oración, lo sé por experiencia. He estado viajando por el mundo durante los últimos 25 años, predicando sobre Luisa. Y hasta este mismo año todavía me encuentro con grupos en todo el mundo
que continúan interpretando mal sus escritos, y esto continuará hasta que Dios, creo yo, envía al Espíritu Santo, como si fuera un segundo Pentecostés, un término utilizado tanto por el Papa San Juan Pablo II como por Juan 23, que renovará la faz de la tierra, purificándola con fuego como Pedro habla en su segunda carta, y dejando un remanente para heredar la tierra, para que los mansos y los humildes y los puros y sencillos de corazón hereden este reino en la tierra. No es un nuevo Edén, no. Será tal como es hoy. La gente todavía será concebida en pecado, todavía necesitará los 7 sacramentos. Todavía habrá necesidad de la jerarquía, todavía habrá necesidad de todos los sacramentos. Pero, ya que Satanás estará encadenado, como se informa en el Apocalipsis capítulo 20, y este remanente será un sacerdocio real, como lo dice Pedro, una nación santa, sacerdotes comunes y sacerdotes ministeriales por igual, adorando a Dios, donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y esto se menciona en la obra que lleva el imprimatur del Padre Gobe, como el reinado eucarístico de Cristo. Esto es en un futuro muy cercano. Sabemos esto por la literatura profética aprobada. No sabemos el día, no sabemos la hora, pero está en el futuro cercano aproximado. Y esto también ha sido verificado por las apariciones aprobadas por la Iglesia de nuestra bendita Madre, quien en Fátima, por ejemplo, declaró que muchas naciones serán aniquiladas, pero al final mi inmaculado corazón triunfará y daré al mundo una era de paz. Una era no es la eternidad. Es un periodo de tiempo en la historia humana, en la tierra. Y ese es el reino de la divina voluntad en la tierra, referido por San Bernardo de Claraval como la venida oculta de Cristo entre la encarnación y el juicio final, referido por San Agustín del mismo tiempo que San Cirilo, el siglo IV, como el descanso sabático de Dios con la creación. O Dios reposará dentro de nosotros, la Trinidad descansará dentro de nuestra alma. El Padre en la voluntad, el Espíritu en la memoria, el Hijo en el intelecto. Y referido por, lo siento, dije San Bernardo de Claraval. Él era del siglo XII. El contemporáneo de Agustín del siglo IV fue San Cirilo de Jerusalén, quien se refirió a esto también como una venida oculta similar a la de San Bernardo de Claraval, una venida intermedia entre la encarnación y la venida final de Cristo. Así que sabemos que este tiempo es inminente. Y sabemos que estamos viviendo en tiempos turbulentos hoy, tiempos del espíritu, del anticristo. El espíritu asume muchas máscaras, muchos individuos adoptan este espíritu maligno, anticristiano contra la Trinidad, contra Cristo, contra su iglesia. Y sin embargo, Cristo nos dice que no temamos, porque Dios está a cargo. Y nada malo puede suceder sin que Dios lo permita, y Dios lo permite por una buena razón. Y hay muchas razones, la principal de las cuales es debido a nuestra propia pecaminosidad. Como en el Antiguo Testamento, así también en el Nuevo, cuando Israel era próspero y se volvía vicioso, vivía un vicio, una vida de vicio, Dios permitió que su protección fuera retirada, para que el enemigo tuviera la ventaja y humillara a Israel, devolviéndolo a sus virtudes a través de la persecución. O por ejemplo, cuando la humanidad pecó durante los tiempos de Luisa, Dios permitió que los terremotos golpearan la tierra como en Sicilia. Miles murieron debido a la pecaminosidad de la humanidad en ese momento, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? A causa de su sensualidad, su pecaminosidad de la carne, su homosexualidad en acto. Recuerden, los homosexuales deben ser respetados como personas, pero las acciones son pecaminosas y Dios las condena. Y por lo tanto Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Pablo dice en su carta, los sodomitas no heredarán el reino de los cielos, a menos por supuesto que se conviertan. Eso se entiende. ¿Quién puede convertirse? Así que Dios tiene un plan y está permitiendo parte de este plan al permitirnos
a través de sus ataques. Purificarnos, permitirnos crecer en virtud y hacernos una iglesia santa sin manchas, ni arrugas, ni imperfecciones, para que cuando esté encadenado esta nación, esta raza, las masas que han estado bajo esta persecución en tiempos turbulentos, emergerán aún más santas. Cuanto más oscuros sean los tiempos, más intensa será la luz de los pocos que viven en la gracia de Dios. La sal de la tierra son aquellos que en estos tiempos finales viven en la voluntad divina de Dios. Volviendo a preparar los escritos de Luisa para las masas de una manera en la que entenderán su intención, a pesar de su lenguaje empobrecido. Me refiero a la encíclica de el Papa Pío XII, quien abordó la sabiduría de Dios al permitir ciertas dificultades en los textos sagrados que él mismo inspira. Piensa en eso por un momento. Dios permite dificultades en los textos que él mismo inspira. ¿Por qué? Bueno, déjame leerte lo que dice el Papa Pío XII. Y esto, por cierto, proviene de el artículo 45 de su encíclica titulada Divino Espíritu. Él afirma: Dios quiso que las dificultades se dispersaran a través de los libros sagrados de la Escritura inspirados por Él, para que seamos impulsados a leerlos y escrutarlos más intensamente. Y entonces experimentemos de manera saludable nuestras propias limitaciones. Podamos, por lo tanto, ejercitarnos en la debida sumisión de la mente. Fin de la cita. Y es precisamente con esta disposición que los teólogos deben acercarse a los escritos inspirados, no solo de la Sagrada Escritura, sino de Luisa Picaretta, que no se limitan a los textos sagrados. ¿Sabes qué? Encontramos en la Biblia, canonizados por la Iglesia, pero incluyen a profetas como Faustina, María María, Ellicott, Brígida de Suecia, Santo Domingo y otros santos. Al ejercer su vocación en la vida de Iglesia, el teólogo permite que la palabra de Dios comunicada al profeta sea puesta en evidencia antes de pronunciar un juicio rotundo sobre ellos. Y esto me entristece decirlo. Sucede con líderes ultraconservadores en la Iglesia y laicos. Personas que se aferran a las viejas tradiciones, lo cual no es malo, tienden a interpretar literalmente el texto sagrado. Y esto es un perjuicio para el profeta y para Dios. Porque todos los textos, como afirmó el Papa Pío XII, están llenos de dificultades, incluso las Sagradas Escrituras. Y yo he explicado esto antes en varias charlas, donde no se puede interpretar todo literalmente en la Escritura. Algunas cosas están destinadas a ser entendidas literal. Y sin embargo, ahí es donde surge la dificultad. ¿Cómo sabemos cuándo interpretar qué parte espiritualmente o de manera diferente? Y aquí es donde el magisterio y sus teólogos que cooperan y son parte del magisterio nos ayudan. ¿Cómo? Examinando y leyendo más atentamente el idioma original en el que el escritor sagrado o profeta escribió, que las masas no entienden. Una palabra en hebreo no significará lo mismo en inglés y viceversa. Entonces, como ves, tienes una interfaz que nos permite filtrar lo que fue expresado en el idioma original e interpretarlo correctamente en nuestro propio idioma nativo. ¿Quién hace eso? Una vez más, los teólogos de la Iglesia. Entonces, aquí, el teólogo examina atentamente lo que el profeta pretende, desea decir, junto con el contexto de vida del profeta. Esta no es una tarea fácil y no se puede realizar sin la ayuda del profeta, trabajando con el teólogo. Y a veces, cuando el profeta, digamos, ha fallecido, murió,
Y años después, el teólogo examina los escritos, y el profeta puede asistir al teólogo, como fue el caso del arzobispo Wojtyla y Faustina. El teólogo tiene que conocer el idioma original, lo cual el Papa Juan Pablo hizo. En el caso de Faustina, permítanme citarles nuevamente de la misma encíclica, Divina Filantes Spiritu, artículos, en este caso 33 y 34, para ayudarles a entender mejor cómo el teólogo llega a saber lo que el profeta o el escritor sagrado deseaba decir o pretendía decir. ¿Cómo llega el teólogo a este conocimiento? Escuchen estas palabras de los artículos 33-34. Como en nuestra época, escribe el Papa Pío XII. De hecho, se multiplican nuevas preguntas y nuevas dificultades, así que, por el favor de Dios, también se proporcionan nuevos medios y ayudas para la exégesis. Entre estos, merece una mención especial que los teólogos católicos, siguiendo la enseñanza de los santos padres, y especialmente del doctor angélico y común, han examinado y explicado la naturaleza y los efectos de la inspiración bíblica, más exactamente y más completamente, de lo que solía hacerse en épocas anteriores. ¿Qué significa esto? Gracias a Dios, en tiempos recientes, tenemos teólogos capaces de hacernos entender lo que significa la Sagrada Escritura más completamente y más exactamente que en épocas anteriores. Bien, entonces continúa el Papa Pío XII allí. Por haber comenzado explicando minuciosamente el principio de que el escritor inspirado, al componer el libro sagrado, es el instrumento vivo y razonable del Espíritu Santo, los teólogos observan correctamente que, impulsado por el movimiento divino, Dios utiliza las facultades y poderes del profeta o escritor sagrado, de tal manera que del libro compuesto por el escritor, todos puedan inferir fácilmente el carácter especial de cada uno y, por así decirlo, sus rasgos personales. Esto también es reiterado por Benedicto XV y en su encíclica Spiritus Paraclitus. Entonces, el Papa Pío XII continúa que el intérprete, es decir, el teólogo, con todo cuidado y sin descuidar ninguna luz derivada de investigaciones recientes, se esfuerce por determinar el carácter peculiar y las circunstancias del escritor sagrado. Que el teólogo, con todo cuidado y sin ningún descuido, interprete la época en la que vivió, las fuentes escritas u orales a las que recurrió y las formas de expresión que empleó. Así, el teólogo puede entender mejor quién fue el escritor inspirado y qué deseaba expresar ella, la autora, con sus escritos. No hay nadie, de hecho, que no sepa que el papel supremo de la interpretación es descubrir y definir lo que el escritor pretendía expresar. Observa excelentemente, entre comillas, aquí, como de hecho es conveniente en todos los demás pasajes de la Sagrada Escritura, se debe notar en qué ocasión habló el apóstol. Debemos observar cuidadosamente y con fidelidad a quién y por qué escribió, no sea que al ignorar estos puntos o confundir uno con otro, perdamos el verdadero significado del autor. Ya sabes, la herejía del siglo IV del arrianismo, que niega la divinidad de Cristo. Rastreado contra arianos. Así que esto es importante y desafortunadamente todos los grupos que siguen los escritos de Luisa y los leen y meditan y están dedicados a ellos, diría yo desde mi experiencia de 25 años de viaje, diría yo, más del 94% de estos grupos no consultan con teólogos. Y esto da lugar, naturalmente, malinterpretaciones de escritos de Luisa. Ahora, permítanme volver a esta encíclica nuevamente, del Papa Pío XII, Divino Flante Spiritu, en sus artículos 33 y siguientes.
Básicamente está alentando al teólogo a examinar lo que el profeta quiere decir junto con el contexto de vida del profeta, el entorno cultural que influyó en los escritos del profeta. ¿Qué es esto en el caso de Luis? ¿Cuál es el entorno cultural en el caso de Luis? Bueno, en mi disertación doctoral proporcioné una biografía que profundizo en el entorno cultural. Su infancia, por ejemplo, su entorno, su vida, sus padres, su educación. Y esto se encuentra en el capítulo 1, su educación doméstica, por ejemplo, su educación escolar. El área en la que vivió, las influencias que se ejercieron sobre ella, su psique, sobre su vocabulario, sobre su moralidad, por el padre Forio, el pastor a quien ella escuchaba atentamente cuando daba sus sermones, su educación por Cristo en la cruz. Su pronóstico físico que la afectó, incluso la escritura de sus revelaciones. Sabes, a menudo Luisa no escribía inmediatamente lo que Jesús le decía debido a su enfermedad física. Sabes, a veces no podía, por ejemplo, durante 3 días no podía comer. Ni siquiera podía abrir la boca después de desmayarse al ver a Jesús cargando la cruz desde su balcón. Y luego estaba confinada a la cama. Y luego tendría otras enfermedades que no eran físicas, que también la afectarían, donde no podía escribir durante varios días. Luego recordar lo que Jesús escribió y lo recordó cuidadosamente. También su vida diaria. Esto es parte de un entorno cultural también. Ella vivía, recuerda, un ritmo como todos nosotros, de oración intercesora, en nombre de todas las almas y que fue impactada por los eventos de su vida como la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la epidemia de cólera, su entorno en la vida, la epidemia de cólera, las 2 guerras mundiales, una intensificación de la oración intercesora debido a estos eventos. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial cobró más de 16 millones de vidas. ¿Crees que eso no afectó a Jesús o a ella? Por supuesto que sí. O la Segunda Guerra Mundial, que cobró más de 62 millones de vidas. O 500.000 de Italia, poco menos de 500.000 de Italia. Y fue durante estas guerras y revoluciones que Luisa contempló en visión mística, varias de las cuales ella había visto antes de que ocurrieran. Y a menudo suplicaba a Jesús que los eliminara o que mitigara en parte las atrocidades de ellos, lo que le dolía más. Esto es evidente, por ejemplo, en el volumen 3, el 20 de marzo de 1900, el 22 de marzo de 1901 en el volumen 4, y el 14 de junio de 1899, volumen 2, 30 de agosto de 1899, 21 de octubre de 1899. Y Luisa, consciente de aquellos que rechazarían el llamado de Dios y las gracias que Él obtuvo para que fueran salvados, solo serían salvados mediante esta intercesión y los sacrificios de las almas víctimas, evitando guerras, castigos, pérdida de almas. Y esto está en volumen 2, 7 de octubre de 1899, 10 de junio de 1900, 20 de marzo de 1900, 29 de septiembre de 1900. Así que parte del entorno cultural de Luisa fueron los eventos en su vida que intensificaron su amor por Cristo. Estas guerras y estos impulsos del Espíritu Santo para que ella rezara para evitar la pérdida de almas, intensificaron su amor por las almas y por Dios. De hecho, su amor por las almas era tan intenso que a menudo deseaba expresamente sacrificar su propia vida por su salvación, como lo hizo en el volumen 4 el 22 de septiembre de 1900. Y se ofreció como alma víctima a quien Jesús puso en ocasiones permitida a participar vicariamente en sus penas internas, ya sea para eliminar guerras o mitigar sus efectos que de otro modo habrían impactado a países o ciudades. Puedes encontrar esto en mi disertación, capítulo 1. Luisa también estaba al tanto de las conspiraciones contra la Iglesia en su tiempo, por grupos sectarios que querían destruir la Iglesia. Esto se encuentra en
los volúmenes 3 y 4, y experimentó varios desastres naturales que azotaron regiones enteras, lo cual es evidente en el volumen 16, 22 de marzo de 1924, lo que ocasionó más oraciones sentidas de su parte por la Iglesia que por las miles de vidas que se perdieron. Recuerdo una ocasión notable que proviene de sus escritos el 28 de diciembre de 1908, donde Jesús predice que ocurrirían terremotos en Messina y Calabria, y cómo grandes áreas del mundo serían destruidas por ellos. 5 horas después, un terremoto masivo sacudió la ciudad de Messina, Sicilia, enterrando a miles de personas bajo una masa de escombros y cobrando hasta 100,000 vidas. Estos y otros eventos en la vida de Luisa la impactaron a ella y a la forma en que escribía. También ejercieron una formidable influencia en su espiritualidad, porque intensificaron su amor por Dios y las almas hasta el punto en que quería morir por ellas. Y la lista continúa. Así que ese es solo un ejemplo de cómo el teólogo debe entender el entorno cultural, el vida del profeta o del escritor sagrado. Así que, volviendo al Papa Pío XII, el teólogo debe hacer su mejor esfuerzo para entender los deseos o intenciones del profeta o del escritor sagrado cuando escriben. Y así es como el teólogo lo hace. Aquí recuerdo la declaración del Papa Pío sobre la Sagrada Escritura que compartí con ustedes anteriormente. Dios desea que las dificultades estén dispersas a lo largo de los libros sagrados inspirados por Él. Él desea dificultades. Así que Dios no solo sabía que Luisa tenía limitaciones en su italiano y dialecto y que cuando fueran publicados, o antes de ser publicados, cuando se presentaran a Aníbal, estarían llenos de errores gramaticales. Dios sabía esto, y lo mismo se aplica a los escritores de la Sagrada Escritura. Antes de que nos fueran presentados a través de la Iglesia, tenían errores gramaticales. La Iglesia los preparó, los editó, los revisó, sin cambiar ninguna palabra de importancia teológica. No se cambió la teología, solo se perfeccionó la gramática para reflejar mejor lo que el autor pretendía o deseaba decir. Este es el trabajo de la Iglesia y es lo correcto, porque de lo contrario las masas malinterpretarían las Escrituras. En mi opinión, tenía origen, ¿sabes? Ese escritor de la Iglesia primitiva, escritor eclesiástico que se castró por amor a Dios. Si hubiera nacido en nuestros siglos, no creo que se hubiera castrado, porque en aquel entonces, en los primeros siglos, no tenían este desarrollo de la teología por parte del teólogo para interpretar adecuadamente los textos sagrados. Así que cuando el teólogo leía el Evangelio y se encontraba con el pasaje que decía, si tu mano te ofende, córtala, literalmente se cortó su órgano para evitar la tentación y pecar y caer en el infierno. Si hubiera entendido que esto era un mensaje alegórico, no literal, si hubiera nacido hoy, no creo que se hubiera castrado, pero esa es mi opinión. Y esta es la importancia del teólogo y la Iglesia preparando los escritos de Luisa para las masas, para que no sean malinterpretados. Hasta el día de hoy, sigo escuchando a personas, incluso en Italia, pensando, afirmando cosas en las que aseguran que no tienen que ir a la comunión, a menudo, porque la divina voluntad contiene todos los sacramentos. Y sacudo la cabeza con consternación, porque no logran cruzar este pasaje con otros pasajes en el que Jesús le dice a Luisa que cuanto más vas a la comunión, más creces en la divina voluntad. Mira, las frases sueltas no pueden interpretarse aparte del contexto completo del texto. Esto se conoce en teología como la analogía de la fe. Cada palabra, cada oración, debe situarse en el contexto de todos los escritos de ese escritor sagrado.
Y dado que la mayoría de los laicos no tienen tiempo para hacer esto, deben confiar en la Iglesia para hacerlo y en sus expertos en este campo. Ahora, esto significa que un escritor sagrado tiene una obligación augustal ante Dios de no descuidar ni una coma de lo que escribe, para preparar al teólogo o a la Iglesia cuando revisan estos escritos para entender más fácilmente lo que el autor sagrado deseaba o intentaba expresar. Para expresar es precisamente debido al vocabulario limitado de la educación de Luisa que Jesús pudo demostrar a aquellos que la Iglesia colocó sobre ella para evaluar sus escritos que la doctrina no provenía de ella, sino de Dios. Y es debido a tales limitaciones que Jesús instruyó a Luisa para que no descuidara ni siquiera una coma. Imagina eso. O una de sus palabras le dice que no evite una coma en el volumen 24, 2 de agosto de 1928. Él le dice: en cuanto a ti, Luisa, no cambies nada de lo que escribiste, ni siquiera una coma. Ahora te voy a leer el italiano literalmente. No lo voy a decir en italiano, lo traduciré literalmente. En cuanto a ti, no cambies nada, ni siquiera una coma de lo que se necesita para preparar al mundo para el reino de mi voluntad divina. Porque al no cambiar nada, proporcionarás lo que es necesario de mi parte y de la tuya, para que no falte nada de nuestra parte, al otorgar esta gran bendición a las almas, que tan pronto como se dispongan, puedan encontrar todo lo necesario y en el orden adecuado. ¿Qué está diciendo aquí? ¿A quién se refiere cuando dice tan pronto como se dispongan? ¿Puedan encontrar todo lo necesario en el orden adecuado? Se refiere a los teólogos y a aquellos que leen estos escritos a través de los teólogos. También le dice lo mismo en el volumen 19, el 9 de septiembre de 1926. Exhortó a Luisa muchas veces. Esto se refuerza con una visión que Jesús tuvo de uno de sus confesores fallecidos para hacer lo mismo. En esta visión, Luisa vio a su ex confesor, quien había fallecido, animándola a ser muy ordenada y minuciosa, ya que cada palabra que pudiera omitir escribir disminuiría el orden divino de Dios. Esto proviene del volumen 17, el 14 de junio de 1924. Ella escribe: esta mañana, mientras estaba en mi estado habitual, no sé si fue un sueño, vi a mi confesor fallecido, quien parecía sacar de mi mente un objeto enredado. Ahora, ¿qué es este objeto enredado? Son sus pensamientos, que no están en perfecta sintaxis, están dispersos. Y él lo desató y corrigió. Le pregunté por qué estaba haciendo esto y él respondió: he venido a decirte que prestes atención al orden, porque Dios es orden. Y una frase o una palabra que el Señor te dice, que no transmites, tal como Él lo pretende, es suficiente para oscurecer su orden, lo cual puede, a su vez, causar dudas y dificultades en aquellos que leerán. Lo que has escrito sobre su adorable voluntad. Deja que las cosas que escribas sean tan claras y simples como Jesús te las revela y no omitas nada. Porque si falta solo una pequeña frase o una palabra de las verdades que Él te revela, o si las escribes de manera diferente, será suficiente para oscurecer la voluntad de Dios. Los escritos de Luisa son muy importantes, ¿ves? Ahora, volviendo al teólogo, examinando lo que Luisa presenta de la mejor manera posible, sin descuidar una palabra o una frase, y proporcionándolas en el orden correcto.
Recuerda, los libros de la Biblia, aunque garantizados divinamente inspirados, contienen muchas formas, palabras, frases, interpretan bien solo a través del contexto del autor. Algunos ejemplos se encuentran en el autor del libro del Génesis, quien revela que el cielo es una cúpula. Génesis 1, capítulo 1, versículo 8 y versículo 15. O el autor del libro de Samuel, quien relata que la tierra tiene pilares, 1 Samuel 2:8. El salmista, quien afirma que la tierra tiene extremos. Otros pasajes se interpretan adecuadamente a través de explicaciones teológicas. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, que parece confundir al Padre con el Hijo. Cuando Jesús dice en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. Bueno, sabemos que son dos personas distintas. Y para hacer la declaración aparentemente arriana, el Padre es mayor que yo. ¿Sabemos que son iguales? En poder. Juan capítulo 14, versículo 28, el Padre es mayor que yo. Entonces, ¿cómo entendemos esto ahora? El teólogo nuevamente tiene que calificar cómo debe entenderse esto. Tomemos el primer ejemplo. El Padre y yo somos uno, de Juan capítulo 10, versículo 30. No son uno en persona, son en naturaleza. Eso es lo que Jesús está intentando decir. Tres personas divinas distintas, pero una naturaleza divina en la divinidad. Son uno en naturaleza. ¿Y cómo entendemos la declaración de Juan capítulo 14, versículo 28? ¿El Padre es mayor que yo? ¿Cómo es el Padre mayor que Jesús? Su humanidad. Jesús es inferior al Padre. No en su divinidad, en su humanidad. Eso es lo que él quiere decir. Su naturaleza humana es inferior a la naturaleza divina del Padre. Ahora Jesús también poseía la naturaleza divina, pero recuerden, como dice Lucas, él tuvo que crecer en su naturaleza humana, en edad, sabiduría y conocimiento. Y como relata la carta a los Hebreos, aprendió en su naturaleza humana la obediencia a través del sufrimiento. Y San José estaba allí para ayudar a educarlo y enseñarle cómo usar el martillo, el clavo, barrer y hacer cosas así. Lo dice claramente en los volúmenes de Luisa. José tuvo que enseñar a Jesús en su naturaleza humana cómo hacer ciertas cosas. Su naturaleza humana no vino a la tierra y no se formó en la tierra, en el vientre de María, conteniendo todo el conocimiento de todas las artes y ciencias humanas. Aunque Adán y Eva poseían esto en el Edén, recuerden, Adán nació como un adulto, fue creado no como un niño, sino como un adulto. Jesús vino como un niño y tuvo que crecer humanamente en las artes y ciencias. Y su naturaleza divina, que contenía todo el conocimiento, progresivamente y gradualmente, y según la voluntad del Padre, reveló a su naturaleza humana lo que necesitaba saber en el momento adecuado. Por ejemplo, la fiesta de Caná. María le dice a Jesús que realice su primer milagro. Él dice, ahora no es el momento. Estoy parafraseando. Para ser más preciso, así fue como se desarrolló la interacción. No tenían más vino. Entonces Jesús es abordado por su madre y ella le dice eso. Él dice, ¿qué tiene eso que ver conmigo? En la antigua versión es, ¿qué de ti a mí? ¿Qué de ti a mí? En otras palabras, esto es, ¿qué me importa a mí? Y luego ella se dirige al camarero, y entonces María le dice al camarero, haz lo que él te diga. Y luego, en ese mismo momento, la naturaleza divina se descargó, por así decirlo. A su naturaleza humana, el conocimiento infundido de que este es el momento de realizar tu primer milagro público y revelarte como el Mesías al mundo. Aunque él había dicho esto a los judíos en la sinagoga cuando dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para predicar la buena nueva, y ellos lo rechazaron. Aquí es la primera vez que realiza un milagro público y hace que las masas sepan que él es especial de una manera que ningún otro hombre lo ha sido. Y encontramos esto en el jardín de Getsemaní, donde Jesús se vuelve hacia el Padre y dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús tenía dos voluntades. El Padre tiene una voluntad.
El Espíritu tiene una voluntad. Jesús solo tiene dos voluntades entre las tres personas divinas. Solo la segunda persona asumió una naturaleza humana. Por lo tanto, una voluntad humana, intelecto humano, memoria humana. Así que cuando Jesús dice el Padre es mayor que yo, está hablando de su naturaleza humana. Cuando se interpretan en el contexto adecuado, estos pasajes de la Sagrada Escritura, el libro del Génesis, el libro de Samuel, el libro del Evangelio de Juan, los Salmos, revelan que Jesús habla de la naturaleza divina y de su naturaleza humana, o la kenosis de su abajamiento a la naturaleza humana, asumida por su persona divina, sin ninguna confusión entre las dos. O está hablando en un sentido alegórico, el escritor sagrado está hablando en un sentido espiritual, no en un sentido literal. La tierra tiene pilares que tiene extremos. Significa que Dios ha predeterminado un límite para todas las cosas. Otro ejemplo de una forma gramatical se puede encontrar en ciertas profecías, como en Jonás, capítulo 3, versículo 4, donde el profeta declara que Nínive será destruida en 40 días, aunque no lo fue porque era una advertencia contingente. Dependía de su conversión o de la falta de ella. Si no se convertían serían castigados. Pero se convirtieron. Entonces, al revisar la literatura post-bíblica, como los escritos de Luisa, el teólogo tiene una tarea muy importante, de calificar las declaraciones, interpretar y compartir con otros el significado que Luisa pretendía decir y abstenerse de interpretar la letra pura. Y esto es lo que muchas personas están haciendo en la mayoría de estos grupos. Están interpretando literalmente todo lo que Luisa escribe y no se puede hacer eso. Es como Orígenes cuando se castró a sí mismo. No puedes hacer eso. De hecho, el arzobispo Carmelo Casati, el difunto arzobispo, declaró que estos grupos están interpretando, y los promotores, los difuntos promotores, dijo, están interpretando ad lituram. Usó esa palabra en latín, los escritos de Luisa, y no se puede hacer eso. Ad lituram significa que están interpretando literalmente sus escritos. Más bien, el teólogo debe indagar en el significado y la intención detrás de la palabra escrita, la letra desnuda y cruda. ¿Y cómo se logra esto? Interpretando en vista del depósito de la fe sus revelaciones proféticas que, aunque no añaden nada a la única revelación pública de Cristo, las explican en un nuevo tiempo y contexto. Ahora es fácil para alguien fuera de la teología mística juzgar esta o aquella revelación mística como tonta o poco práctica de Dios, o asumir que saben cómo interpretarla. Lo que no se dan cuenta es que deben confiar en la Iglesia para hacer esto y en sus expertos. Y por eso es peligroso acudir a estas personas que promueven blogs, sitios web, que no tienen respaldo teológico o eclesial. Es muy peligroso porque ¿qué están haciendo? Están asumiendo que saben cómo interpretar la palabra profética. Y están desviando a cientos de miles de personas. Puedo enumerar para ti aquí mismo, ahora mismo, 12 nombres de sitios web en los Estados Unidos, dirigidos por laicos, que son populares, que están promoviendo enseñanzas cismáticas o heréticas, y ni siquiera lo saben. Y la gente viene a mí y me pregunta, ¿esto es correcto? Digo, por supuesto, no está bien. Aléjate de estos sitios web. Pero no los nombraré nuevamente, porque Cristo nos recuerda que todos merecemos respeto. A pesar de nuestras mejores intenciones, podemos fallar de vez en cuando. Pero es mi deber alertarte para que tengas cuidado de no ir a sitios web que no estén respaldados por una base sólida. Teólogos católicos o incluso teólogos ortodoxos acreditados por la Iglesia. Recuerda, nosotros los católicos y los ortodoxos somos hermanos. Somos un 99% idénticos en doctrina. Tenemos los 7 sacramentos. Y es casi hora de que nos reunamos. Tenemos que restablecer las fechas de Pascua. Hace mucho que es necesario. Y hiere a nuestro Señor que no estemos unidos. Éramos uno. Hasta el cisma de Oriente y Occidente en 1054. Éramos uno. Hasta el siglo XI. Y Dios quiere que regresemos. ¿Por qué? Porque ahora más que nunca se necesita fuerza en números. Imagina si los católicos y los ortodoxos juntáramos. ¿Qué mundo tan hermoso sería este? Y sin embargo, el orgullo nos mantiene divididos
Rezo todos los días en la misa para que nos reunamos. Esa es una de mis oraciones personales e intencionales que hago en cada misa. Que haya una sola fecha para la Pascua. Y rezo para que el Papa Francisco y su reciente visita a la Iglesia Ortodoxa en los últimos 10 días dé buenos frutos y que él vaya. Será el primer Papa en ir a Rusia. Porque Rusia, como dijo Nuestra Señora y Medjugorje, será la nación que más glorifique a Dios. Y así será. Y ya lo vemos comenzando hoy. Si visitas mi sitio web, tengo un libro si te gustaría saber más sobre a qué me refiero aquí. No me refiero a la guerra en Ucrania, no me meto en política. Estoy hablando de la vida espiritual. Si visitas el sitio web livinginthelivingworld.org, tendrás una descarga gratuita. ¿Fue Rusia consagrada al Inmaculado Corazón? Lee eso en su totalidad. Leí también las últimas páginas. Compara las naciones occidentales y su estado espiritual hoy con Rusia y su estado espiritual hoy. Y tomas tu propia decisión. Volviendo al tema, el teólogo debe interpretar correctamente para la gente lo que el autor pretendía decir. Entonces, ¿qué significa esto? La intencionalidad es importante al exhortar al teólogo encargado de extrapolar el significado del texto profético a reconocer al escritor inspirado como el instrumento vivo y razonable del Espíritu Santo, como lo llama el Papa Pío XII. El teólogo utiliza las palabras del escritor y habla con el escritor si puede, si él o ella aún está vivo, y si no, conoce el idioma original, porque Dios utiliza las facultades y poderes del escritor para expresar. El autor pretendía decir, porque la revelación profética contiene errores gramaticales, todos los tienen, incluso las escrituras los tienen. Esto se conoce como forma y en algunos casos error doctrinal, conocido como sustancia, que no es intencional. Encontramos esto en los escritos de Catalina de Siena, Tomás de Aquino. Cometieron algunos errores teológicos sobre la Inmaculada Concepción, porque ambos eran dominicos. Uno de tercera orden, el otro de primera orden. Pero nos damos cuenta de que no eran errores intencionales. Y todos hacen esto de vez en cuando. Nadie es inmune a esto. Podría decir un trabalenguas y podría equivocarme en una palabra, pero no fue mi intención. Ahora, ¿cómo sabes si lo hice con intención o no? Número 1, porque me conoces, mi contexto, mi trasfondo. Número 2, porque dije que voy a decir esto con la intención de hacerlo sin cometer errores. Y número 3, porque lo estoy haciendo de una manera que se inclina hacia mí equivocarme. Eso es para lo que están destinados los trabalenguas, para hacerte tropezar y tratar de probarte para ver si puedes atravesar este laberinto sin cometer un error. Bueno, lo mismo ocurre con la palabra divinamente revelada de Dios. Es tan profunda y sobrenatural y supera y trasciende toda percepción humana, que cuando el humano intenta descargarla en la gramática humana finita, las realidades escapan de estas palabras. Entonces, ¿qué intenta hacer el instrumento en la tierra? El escritor intenta expresar lo mejor que puede, lo que Dios, a través de una luz de conocimiento, infundió en él o ella. Recuerda, cuando Dios se reveló a Luisa, no siempre le habló, literalmente, no lo hizo. Más del 98% del tiempo. No era hablar como yo te estoy hablando. Era una luz de conocimiento infundido sin palabras. Así que ella tuvo que crear palabras. Otras veces él le habló literalmente en palabras. Usó expresiones que ella ni siquiera conocía en palabras, como ad extra operatio, ad intra operatio, fiat volunt. Bueno, ella conocía el fiat volunt como tua, porque decía el Padre Nuestro en la misa, en latín en su época. Pero muy raramente Jesús le hablaba, así que ella tenía que inventar palabras que estaban impresas dentro de ella, pero de una manera que ella no podía captar completamente en su dialecto apuliano nativo. Así que estos eran errores no intencionales. Y es deber del teólogo distinguir entre los dos y determinar, a través de un examen atento, si tales errores fueron intencionales o no. Y si fueron intencionales y repetitivos y no fueron contradichos. En otros pasajes, el teólogo tiene el deber de reconocer que el texto del supuesto profeta no es de carácter sobrenatural,
Este no es el caso con Luisa. Permítanme ser muy claro. Como teólogo, autorizado por la Pontificia Universidad, autorizado por la Santa Sede, que me otorgó el título de Doctor en Teología Espiritual, puedo decirles que Luisa no escribió un solo error teológico deliberado. Punto. Final. No existe en ninguno de sus escritos. Sus escritos están libres de error teológico. Si hubiera errores no intencionales, eso es diferente. Uno que recuerdo es: ella se refiere a la operación eterna de Dios como ad intra operatio. Siempre se refiere a ella como una operación eterna. Una o dos veces, debido a su gramática imperfecta, puede referirse a ella en plural, obras en lugar de... operaciones en lugar de operación, en singular. Pero sabes que eso es involuntario, porque más de 100 veces se refiere a ella en singular. Eso no es un gran problema aquí. El punto es, ella combina, sin darse cuenta, una teología que no puede concebir desde su propia psique humana. Ella combina 2000 años de teología oriental y occidental, teologías escolásticas y patrísticas, con las que tú no estás en absoluto familiarizado y no comete un solo error. Nadie puede hacer eso sin la ayuda de la gracia de Dios y el conocimiento infuso. Por razones de brevedad, permítanme recordarles... Oh, lo siento, se me acabó el tiempo. Está bien, estaba improvisando allí. Que Dios los bendiga y los mantenga siempre en su santísima voluntad. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La era de la divina voluntad comentado teológicamente por el Padre Yosef sobre los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, y el estudio del don que nos permite vivir en la divina voluntad. Bienvenidos hoy, amigos en fe, con la guía del Padre Joseph Giannuzzi. Exploremos el don que transforma al vivir la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Sus escritos nos llevan a la verdad eterna. En la era de la divina voluntad, el amor de Dios siempre nos guiará por la senda de Luisa. En Dios confía.